Bueno, dicho esto, Fran, que no te libras, que parece que te estás intentando librar. Fran, Se nota, ¿no? hemos venido a hablar contigo sobre conceptos económicos. Luego hablaremos de la situación de esa economía en España, pero queremos primero definiciones. Por tanto, empecemos. ¿Qué es la inflación? Mira, la inflación es algo que llevamos sufriendo todos nosotros casi incluso desde antes del inicio de la invasión rusa en Ucrania. Esto es la subida de los precios de los bienes y servicios de una economía a lo largo de un periodo de tiempo determinado, ¿no? Por ejemplo, cada fin de semana o al recibir las facturas, todos nos hemos percatado pues, del incremento del precio de los productos, con esa abultada cesta de la compra, etcétera. Por este motivo, por el grado de afectación que tiene sobre la población, la inflación es una de las variables que más, digamos, que se tienen en cuenta los gobiernos a la hora de analizar el estado de las economías de un país y su evolución futura. Es decir, la inflación es cuando suben los precios, ¿vale? Hay diferentes clases de inflación, por dar un poco, no todas las inflaciones son iguales. Tenemos la estanflación, que es un concepto que también se ha venido comentando los últimos años, ¿no? Que es una situación muy delicada en la que conviven una alta inflación, es decir, una importante subida de los precios, con un estancamiento económico y tasas altas de desempleo, ¿no? Y esto provoca, como veremos a continuación, una pérdida también del poder adquisitivo de las personas. Combatir la estanflación es difícil, porque las medidas para subsanar las dos situaciones que se dan a menudo son contradictorias, ¿vale? Luego tenemos lo que se le llama la hiperinflación, que como su nombre indica, es cuando hay subidas de precios pues muy bestias, muy elevadas, ¿no? Que pueden llegar al 1000% anual. Esto pues se suele dar en contextos de guerras o graves crisis económicas, ¿no? Por ejemplo, esta situación se dio, ahora el apunte histórico, se dio durante la República de Weimar, el gobierno en la Alemania de entreguerras, ¿no? Y que provocó un descontento. Antes lo habéis comentado, las cosas del bolsillo, pues si no van bien, acaban generando descontento y desafección en la población. Pues esta hiperinflación en la República de Weimar en Alemania, entre guerras, provocó un descontento entre los alemanes que acabó dando alas al nazismo. ¿Vale? Así Sí. que poca broma con la hiperinflación, ¿no? Déjame aquí hacerte un apunte. Déjame aquí hacerte un apunte y recomendarle a la gente que busque en Google una imagen muy poderosa de esa época que fue un ciudadano, bueno, fotografiaron a varios, pero hay un ciudadano empapelando su casa con el papel pintado de una casa, eran marcos alemanes porque argumentaba la prensa que le salía más barato usar los marcos alemanes que habían perdido todo el valor que comprar papel pintado en la tienda. Y es una de las imágenes, por ejemplo, yo la uso en clase para explicar esto de la hiperinflación, como diciendo, cuidado, porque puede llegar un punto en que el papel de tu billete sea menos valioso casi que lo que te vaya a costar el papel pintado. Sí, sí. Bueno, como bien has comentado, en estas situaciones la gente pues suele ir a comprar lo antes posible los productos pues para evitar tenerlos que pagar a un mayor precio, lo que supone a su vez un desequilibrio económico importante, ¿no? Similar sería otro tipo de inflación, que es la galopante, que contempla unas subidas de los precios de entre el 10 y el 100%, que no es poco, pero que no estamos llegando a niveles de hiperinflación. Y luego tenemos la inflación subyacente, que es la que se calcula, que es la que calcula la subida de los precios, decía, sin contar la energía, los aumentos de la energía, ni de los productos no elaborados, como los que se cultivan, por ejemplo, frutas y verduras, pero sí todo lo demás, ¿vale? Esto es un concepto más preciso para analizar el estado de la economía y que surgió durante la crisis del petróleo de los años 70, que como bien sabéis, pues provocó unos incrementos del crudo muy elevados, y para medir pues cómo estaba afectando esto a la economía se creó este concepto de inflación subyacente. Con sus diferencias de origen, vamos a decirlo así, con sus diferentes características, nos has explicado conceptos relacionados con la inflación. Tenemos la estanflación, la inflación subyacente, pero en resumen tú lo has dicho casi en una frase muy corta: inflación es que suben los precios, por simplificarlo mucho. Esta subida de precios acaba afectando, sea como sea y se produzca como se produzca, acaba afectando lo que llamamos el poder adquisitivo de los ciudadanos. Es un concepto que se usa mucho en los medios de comunicación y que, de nuevo, Fran, necesitamos que nos definas un poquito. ¿Qué es eso del poder adquisitivo? A ver, su definición técnica es la cantidad de bienes y servicios que tú o yo, que una persona, puede conseguir con una cantidad de dinero fija, como por ejemplo un salario, ¿no? Entonces, la relación entre el precio que se paga
por estos bienes y servicios y el nivel de recursos que se tiene es lo que se conoce como poder adquisitivo. O sea, es lo que puedes comprar, vaya. Es decir, que cuantas más necesidades que tengamos y podamos cubrir con una determinada cantidad de dinero, con nuestro sueldo, por ejemplo, pues más poder adquisitivo, ¿no? O sea, si tú puedes satisfacer tus necesidades con el dinero que recibes, pues tienes más poder adquisitivo, si no, menos. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que si suben los precios, pero yo sigo cobrando lo mismo, pues podré comprar menos cosas, ¿no? Y esto querrá decir que mi poder adquisitivo habrá bajado, ¿vale? Este es otro valor muy importante para conocer el estado de una economía y un concepto que también ha estado en primera línea de la actualidad el último año, ya que con la subida de precios, es decir, con la inflación, nuestro poder adquisitivo ha bajado, porque digamos que los salarios no han aumentado al mismo nivel, ¿no? A ver, también es cierto que se pueden dar contextos en los que suba la inflación y también los salarios, así que el poder adquisitivo, digamos que se mantendría, ¿vale? Pero por lo general, cuando se genera una repentina inflación, los incrementos en el salario pues no logran ser suficientes como para igualarse, compensar estos aumentos de los precios, ¿no? Entonces se produce, digamos, una pérdida del poder adquisitivo, es decir, disminuye nuestra capacidad de compra con el sueldo que recibimos. O sea, nosotros recibimos 10 y si los precios han subido más, pues con esos 10 tenemos que hacer maravillas, ¿no? Pues para satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Vamos a hacernos una idea y ahora vamos a hablar más de España, ¿no? Según datos de la consultora Growth from Knowledge, el poder adquisitivo en España alcanzó la cifra de 15.314 euros en 2022. Esta es una cifra un 6% inferior a la media europea, ¿vale? Estamos por debajo de niveles del año 1996, pese al alza del salario mínimo de los últimos tiempos. Es decir, que nuestra capacidad de compra es la peor desde el 1996. Según ADECO, esto pues ha hecho unas cuentas, ¿no? Y ha dicho que esto equivale a 157 euros anuales menos en el bolsillo de los asalariados, ¿vale? Vamos a hablar por provincias, porque Guipúzcoa, Madrid y Álava en este orden es donde hay un mayor poder adquisitivo por cápita, es decir, el dinero de que dispone cada ciudadano para gastar, con unos 19.000 euros alrededor las tres, ¿vale? Y esto, señores, pues es lo que ha sucedido en este país en este último año. Hay que decir que el promedio de la inflación en España se situó en el 8,3% en 2022 y el Banco de España, no obstante, ha anunciado recientemente que en 2023 este valor se rebajaría al 3,7%. Bueno, sea como sea, la realidad que nos has mostrado es un poder adquisitivo que decae porque la inflación, que es el otro concepto que hemos tratado de explicar ahora, es mayor que pues esas subidas de salarios o esa subida de la renta media que puede tener un español. Por tanto, el resultado, como decimos, es una pérdida de poder adquisitivo, como estaba comentando Fran, y otras consecuencias que podemos ver en los medios de comunicación y otras consecuencias que también os vamos a contar. Muchísimas gracias, Fran. ¿Qué nota le ponemos al profe? ¿Qué valoración? ¿Le ponemos una buena crítica? ¿Le ponemos muy una bien, mala? ¿no? Fran pide el 10. Fran... Es que Alba es pelota con todo tipo de profesor. Incluso aunque sea una broma con Fran, ¿no? También, si le llamamos profesor, con él también, ¿no? Pero qué He de mentira. decir que en la realidad no lo era, pero en estos directos. Pues sí ni me que- acuerdo de sus caras, ni de sus nombres. He dicho que no lo eras. Ah, vale, pensaba que sí, digo, ¿pero qué? Simple política Tensión. ahora,